Hola, bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un universo que, bueno, ya está aquí y lo cambia todo, la inteligencia artificial. Efectivamente. Tenemos sobre la mesa un análisis detallado que recorre su historia, una historia fascinante, desde cómo empezamos a querer que las máquinas, digamos, pensaran, Sí. hasta el estallido actual de la IA generativa. Y esa idea de que los datos sean para todos. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí y por qué es tan crucial entenderlo ahora mismo. Así es. La misión de hoy es desentrañar ese camino. No solo veremos qué es eso de la IA generativa que tanto oímos, sino también qué implica realmente democratizar los datos. Que es un concepto clave. Exacto. Y por supuesto, abordaremos las preguntas importantes sobre responsabilidad y ética, cuestiones que surgen inevitablemente cuando estas tecnologías se vuelven tan potentes y se meten en nuestro día a día. Claro. Es un viaje desde los cimientos hasta las fronteras más actuales y, bueno, más debatidas de la IA. Perfecto. Pues manos a la obra. Para entender el presente hay que mirar un poco atrás, ¿no? Y la historia empieza mucho antes de lo que imaginamos, con la necesidad pura y dura de procesar información. Ujú. A finales del 19 resulta que la oficina del censo de EU estaba, pues, ahogada en papeles. La solución, Hermann Hollerith y su máquina tabuladora, con tarjetas perforadas. Increíble, ¿verdad? Imagínate, agujeros en cartón representando personas y sus datos. Y ese fue el primer gran clic mental, digamos. Pasar de contar a mano a un sistema mecánico, estandarizado. Claro. Representar la realidad compleja, como las características de una persona, en puntos de datos discretos. Datos que una máquina podía procesar. Ese es el germen absoluto de cualquier análisis de datos o IA que hacemos hoy. Es la base de todo. Exacto. Esa necesidad de manejar más información impulsó las calculadoras mecánicas en los años 20, como la Marchant, que se usaban en ciencia. Se sentaban las bases. Y aquí la cosa se acelera. Años 40 y 50. Llegan los primeros gigantes electrónicos. Ujú. La Z3 de Konrad Zuse en Alemania en el 41, una maravilla electromecánica programable con cinta perforada, o Colossus en Reino Unido en el 43, que fue clave para descifrar códigos en la guerra. Tecnología punta para la época. Totalmente. Pero el salto conceptual, digamos, llega en los 50 con la idea formal de inteligencia artificial. Nace Logic Theorist, Ahí está. un programa diseñado no solo para calcular, sino para intentar razonar. Para demostrar teoremas matemáticos. Exacto. Ahí está el cambio de paradigma, de la computación a la simulación del pensamiento. Logic Theorist fue un hito porque buscaba imitar la resolución de problemas humana. Un antes y un después. Y poco después, en los 60, máquinas como el IBM 1401 llevaron la computación electrónica y las tarjetas perforadas al mundo empresarial. Para nóminas, inventarios. Fue la entrada de la automatización, digamos, a gran escala en las organizaciones. Y vaya si se aceleró después. Saltamos a los 80, la revolución del ordenador personal. Uf, los 80. El IBM PC, el Apple Macintosh, MS2. De repente, la informática se hace accesible, casi doméstica. Programas como Excel cambian cómo manejamos los datos. Totalmente. Aparecen las redes locales, las LAN, para conectar ordenadores, los disquetes, luego los CD-ROMs. La información empieza a fluir de otra manera, mucho más rápido. Y en los 90 y principios de los 2000, la IA vive otro estirón. Vemos los llamados sistemas expertos como MySyn en medicina, que usaban reglas lógicas para intentar diagnosticar. Como un árbol de decisiones, ¿no? Algo así, pero más complejo. Luego, la minería de datos con motores de búsqueda como Google, usando algoritmos para encontrar agujas en pajares de información. Bueno, gigantescos. Ya ves. Netflix empieza a usar Machine Learning, aprendizaje automático, para aprender de nuestros gustos y recomendarnos películas. Que solo notamos todos. Claro. Y llegan avances clave en Deep Learning, aprendizaje profundo, como las redes neuronales convolucionales, la CNN, que son especialmente buenas procesando imágenes. Para reconocimiento facial y demás. Por ejemplo. Y el procesamiento del lenguaje natural, el NLP, con modelos que empiezan a entender y generar lenguaje humano. Esto impulsó mejores chatbots y traductores automáticos. Sí, sí. Lo fascinante es esa aceleración exponencial y cómo la IA empieza, casi sin darnos cuenta, a meterse en todos los rincones. Hoy ya es, pues, omnipresente. Analiza cantidades masivas de datos, el famoso Big Data, en finanzas, en salud, comercio electrónico. En todas partes.
Hablamos de modelos de lenguaje enormes como GPT-3 o BERT, que pueden escribir textos coherentes, o sistemas de visión por computador muy avanzados. La tenemos en el bolsillo con los asistentes de voz, Ujú. en las plataformas de streaming con sus recomendaciones, en el desarrollo de coches autónomos, en diagnósticos médicos asistidos. El foco ahora está en ese deep learning, en redes neuronales cada vez más complejas, en arquitecturas como los transformers. ¿Qué son exactamente los Transformers? Explícalo un poco. Pues, a ver, de forma sencilla, son un tipo de red neuronal especialmente bueno entendiendo las relaciones entre palabras en una frase, incluso si están lejos unas de otras. Han revolucionado el NLP, el procesamiento del lenguaje. Vale, entiendo. Y también se trabaja mucho en aprendizaje por refuerzo, donde las máquinas aprenden por prueba y error, como un niño. Interesante. Pero claro, esta integración tan profunda en decisiones que nos afectan directamente plantea la gran pregunta que sobrevuela todo esto. La ética. Exacto. ¿Cómo manejamos las consecuencias, la ética, la privacidad? Es el debate constante que acompaña cada nuevo avance. Y esta expansión nos lleva directamente a uno de los conceptos clave que se mencionan en las fuentes, la democratización de los datos. Suena importante, pero ¿qué significa en la práctica? Pues es una idea potente, la verdad. ¿En qué consiste? Básicamente en que la información dentro de una organización no sea un tesoro guardado bajo llave por unos pocos expertos, ¿Ya? sino que sea accesible y utilizable por cualquier miembro del equipo para tomar mejores decisiones. La idea es romper esos cuellos de botella del análisis. Que no tengas que esperar semanas por un informe. Exacto. El ejemplo ese de la cafetería que aparecía en el material es muy ilustrativo, ¿verdad? Imagina a la dueña. Sí, Antes, para saber qué producto se vendió más o a qué hora hay más clientes, pues necesitaría quizás contratar a alguien o esperar un informe complejo. claro. Con herramientas de IA más accesibles, idealmente podría preguntar directamente a sus datos. ¿Qué café fue el más popular el martes pasado? Y obtener una respuesta rápida. Sería increíble para un pequeño negocio. Y a gran escala, las empresas pueden usar modelos de lenguaje grandes, los LDM, entrenados con sus propios datos corporativos, para que un empleado de marketing, por ejemplo, pueda explorar tendencias de ventas sin tener que pedir un informe al departamento de datos que podría tardar semanas. Impulsa la agilidad. Y para que esto funcione se apuntan 3 claves. Empoderar a la gente, darles confianza y formación para usar datos. Fundamental. Facilitar herramientas intuitivas que sean fáciles de usar. Sí. Y entender que no es un proyecto puntual, sino un cambio cultural continuo, que cale en la empresa. Exacto, es un proceso. Y lo interesante es que esta democratización no solo beneficia a las personas y a las empresas, también puede mejorar la propia IA. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues piensa que cuando más gente interactúa con los datos y más fuentes diversas se utilizan, los datos tienden a ser más ricos, más representativos de la realidad. ¿Tiene sentido? Y esto, a su vez, puede ayudar a entrenar modelos de IA más precisos y robustos, potencialmente menos sesgados que los entrenados con conjuntos de datos más limitados. O sea, mejora la calidad de la IA. Podría hacerlo. Además, fomenta la innovación. Más ojos y mentes pensando en cómo usar la información. Y aquí la IA generativa juega un papel clave, ¿Por qué? porque puede acelerar brutalmente el análisis. Como mencionaba el profesor Abel Sánchez del MIT, sobre cómo análisis de sentimiento que llevaban meses, ahora pueden hacerse en horas o días. Es fascinante cómo se retroalimenta todo. Veamos entonces cómo se aplica esta IA generativa en distintos sectores, empezando por las operaciones comerciales. Ujú. Aquí puede optimizar procesos, automatizar tareas como generar borradores de informes o buscar información interna y aumentar la productividad con asistentes de IA tipo copiloto, ¿no? Que ayudan a escribir o analizar. Sí, los copilotos están en auge, pero claro, implementarlo no es solo enchufar una herramienta y ya está. No, imagino que no. Requiere pensar estratégicamente, definir bien qué se quiere conseguir, con objetivos claros, tipo SMART. Medibles, alcanzables. Eso es. Fomentar una cultura donde usar datos sea normal, integrar la tecnología con lo que ya tienes, medir los resultados con KPIs, comunicar bien el proceso y, muy importante, pensar en la gobernanza y la ética desde el minuto cero. Vamos, que no es magia. No, es gestión del cambio, pura y dura. Y de la gestión empresarial saltamos a un campo totalmente distinto, el arte. Aquí la IA generativa está causando un revuelo tremendo. Básicamente, son dos redes neuronales que compiten entre sí.
Una crea, digamos, una imagen falsa y la otra intenta detectar si es falsa o real. Y en esa competición, la que crea se vuelve cada vez mejor. Qué curioso. Pues estas herramientas están generando imágenes a partir de descripciones de texto, imitando estilos artísticos o incluso colaborando en obras interactivas. Pero aquí surgen debates éticos importantes, ¿no? Apasionantes y complicados. El caso del artista Greg Rutkowski es muy sonado. Su estilo único fue imitado miles de veces por estas IAs porque la gente usaba su nombre como instrucción, como prompt. Sin su permiso, claro. A menudo sin su permiso y sin compensación. Esto abre la caja de Pandora sobre la propiedad intelectual y la autoría. ¿De quién es una imagen creada así? Buena pregunta. Del que escribió el prompt, de la IA, de sus creadores. ¿O tiene derechos el artista cuyo estilo se ha aprendido? Las líneas se difuminan muchísimo. Y la ley va por detrás, como siempre. Totalmente. Se habla incluso de intentar desarrollar técnicas de desaprendizaje automático para que los modelos olviden ciertos datos o estilos. Pero es un desafío técnico enorme. Imagina intentar borrar una idea de un cerebro. Es complicado porque la información suele estar distribuida por toda la red neuronal. Es un territorio completamente nuevo, desde luego. Otro campo que está cambiando es el análisis de sentimiento o minería de opinión. Ujú. Básicamente, usaría para entender las emociones o actitudes, positivas, negativas, neutras, en textos, desde reseñas online hasta comentarios en redes sociales. Sí, herramientas como las de IBM Watson ya hacen esto. El proceso suele ser recoger datos, limpiarlos, extraer características y usar Machine Learning para clasificar. Pero tiene sus límites, ¿no? Con la ironía o el contexto cultural. Claro, el sarcasmo es difícil de pillar para una máquina, pero la IA generativa lo mejora, porque entiende mejor el contexto y los matices del lenguaje. Puede generar análisis más precisos y adaptarse mejor a diferentes temas. Y esto es oro para las empresas, imagino. Para gestionar la reputación online, por ejemplo, es fundamental. Y un caso de uso disruptivo que se mencionaba es la producción cinematográfica. Ah, ¿sí? ¿Cómo afecta ahí? Pues tradicionalmente se fiaban mucho de la intuición y de pequeños grupos de prueba, los focus groups. Ya. Ahora, con el análisis de sentimiento a gran escala, pueden monitorear casi en tiempo real la reacción del público desde el principio. ¿Gusta el tráiler? ¿Qué opinan de los actores? ¿Hay alguna polémica que genere rechazo? Pueden anticipar problemas. O ver qué partes de películas similares funcionan mejor. Esto permite ajustar el marketing sobre la marcha. Lo que decía el profesor Abel Sánchez del MIT sobre reducir análisis de meses a días es un cambio radical. Cambia las reglas del juego. Totalmente. Incluso se fantasea con series que se adapten dinámicamente a cada espectador. Ciencia ficción hecha realidad. Y en la investigación académica también está entrando. Sí, ayuda a analizar enormes volúmenes de datos, puede sugerir hipótesis al detectar patrones. Sugiere hipótesis. Podría detectar correlaciones inesperadas en los datos que un humano pasaría por alto. También puede asistir en la redacción de resúmenes o borradores, siempre bajo supervisión humana, claro está. Importante recalcarlo. Y descubrir relaciones ocultas en los datos. Y llegamos a la atención sanitaria, donde el potencial es gigantesco y ya tangible. Aquí el impacto es enorme, sí. La IA está mejorando el diagnóstico por imagen. Analiza radiografías o resonancias con una precisión que a veces supera a la humana, detectando signos tempranos de enfermedades como el cáncer. Impresionante. Puede funcionar como un asistente para el médico, sugiriendo posibles diagnósticos. Y la IA generativa ayuda a quitar carga administrativa, ¿Cómo? pues redactando informes o resumiendo historiales médicos complejos. Imagina el tiempo que libera eso para el médico para estar con el paciente. Muchísimo. Incluso puede sugerir tratamientos personalizados, aunque aquí es vital recalcar, siempre como apoyo. La decisión final es del profesional sanitario. Siempre bajo supervisión humana. Siempre. La OMS tiene un prototipo, Sara, un asistente virtual de salud, y la IA también acelera el descubrimiento de fármacos, crea simulaciones para formar médicos, ayuda a educar a pacientes. El campo es vastísimo. Es evidente que estamos hablando de una herramienta con un poder transformador inmenso, pero como con todo gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Desde luego. Y aquí entramos en el terreno delicado de la ética, la privacidad y la regulación, especialmente con la IA generativa creando contenido tan realista y la democratización ampliando el acceso a los datos. Es el kit de la cuestión ahora mismo. Normativas como el RGPD en Europa sobre protección de datos o la reciente ley de IA de la UE que se aprobó en 2024 e intenta clasificar los sistemas por riesgo, buscan poner barandillas en este camino. Sí,
Intentan poner un marco, pero los desafíos son considerables. La privacidad de los datos es primordial. Requiere cumplir las normativas a rajatabla, usar técnicas como la anonimización o la encriptación, y controlar quién accede a qué información, Sobre todo en sanidad. especialmente en sanidad, donde el consentimiento informado es clave. Luego está el gran reto del sesgo en la IA. Que es un problema recurrente. Mucho. Si los datos con los que entrenas a la IA reflejan prejuicios de género, raciales, geográficos, de lenguaje, la IA los aprende y los perpetúa. Y puede llevar a discriminación. Exacto. Hay ejemplos. Reconocimiento facial menos preciso para pieles oscuras, algoritmos de contratación que discriminan a mujeres, NLP que genera lenguaje ofensivo. Combatirlo requiere datos diversos, auditorías constantes y equipos de desarrollo inclusivos. No es fácil. No. La transparencia, saber por qué una IA toma una decisión, y una gobernanza de datos clara son también fundamentales para generar confianza. Y como vimos con el arte, surgen dilemas sobre propiedad intelectual que necesitan nuevas respuestas legales y éticas. Y en investigación o sanidad, otros riesgos. Claro, en investigación hay que usarla críticamente para evitar dependencia excesiva o incluso errores o manipulación de datos. Y en sanidad es vital asegurar que los beneficios lleguen a todos, que haya un acceso equitativo y no aumenten las brechas existentes. Hay mucho en juego. Se trata de encontrar un equilibrio muy delicado entre fomentar la innovación y asegurar que se hace de forma responsable y beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Las organizaciones, por tanto, no solo deben cumplir la ley, sino ser proactivas, ¿no? Ponerse las pilas, anticipar problemas, estar al día y fomentar la conversación sobre estos temas. Exacto, no pueden quedarse atrás. La conclusión. Estamos ante una tecnología que puede redibujar nuestro mundo, con un potencial enorme, pero cuyo timón debe estar firmemente guiado por principios éticos y una consideración profunda de su impacto en las personas. Ha sido un viaje intenso hoy, ¿eh? Desde aquellas tarjetas perforadas de Hollerith que fueron el primer paso para que las máquinas manejaran datos complejos. ¿Quién lo iba a decir? Hasta los modelos actuales de IA generativa, capaces de crear arte, entender nuestros sentimientos colectivos y transformar industrias enteras como la salud o el cine. Hemos visto cómo la democratización de datos busca poner ese poder en más manos. Pero también hemos visto la otra cara, ¿no? Los importantes desafíos éticos y de responsabilidad que nos exigen navegar con cuidado. La IA es una herramienta potentísima. Sin duda. Y como tal, usarla bien es fundamental para que sus beneficios sean amplios y no generen nuevos problemas o acentúen los antiguos. Y para terminar, quizá, lanzamos una idea para la reflexión. A ver. Si la IA generativa puede crear contenido ultrarrealista y personalizado, hasta el extremo, basado en el análisis profundo de nuestros datos y emociones, ¿qué pasa con la idea de una cultura compartida? De una realidad común, cuando la información y el entretenimiento de cada uno podrían ser radicalmente diferentes, diseñados por algoritmos para reforzar nuestras burbujas y sesgos? A una escala sin precedentes. ¿Qué le ocurre a esa experiencia colectiva? Una pregunta potente que dejamos flotando para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo.